¿Qué tal? Hola. Hola, ciao. Hola. Hola ragazzi. Hola. Buenas Ciao. tardes y buenas noches. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar Educación en la Naturaleza, un horizonte posible en Latinoamérica. Les voy a presentar, está con nosotros Paolo Mai, educador, maestro, formador, cofundador de Asilo en el Bosco y Picarapolis en Roma, Italia. Ha escrito varios libros, entre ellos La alegría de educar, Pedagogía de la bruschetta. Es diplomado en Educación Emocional y Neurociencia, el rol de la emoción en el aprendizaje por la Universidad Villa María de Córdoba, Argentina. También esta noche desde Italia, en Italia ya es un poco tarde, está con nosotros Giordana Ronzi, que es profesora, trabaja también en el campo de la formación, es cofundadora de Asilo en el Bosco y Picolapolis. Tiene 16 años de experiencia con niños en el jardín infantil y escuela primaria. Ha escrito el libro Manifiesto de la Madre Imperfecta y es psicóloga por la Universidad de Roma. Muchas gracias por estar aquí. También les voy a presentar a Matías Canús, es director y fundador de la Fundación CIFREP, sociólogo de la infancia por la Universidad de Ciencias y Tecnología de Noruega. Ha trabajado como educador de párvulos en Noruega y como profesor de distintas universidades en Chile. Y también ha expuesto sobre la importancia de la educación en la naturaleza ante la Comisión de Educación del Parlamento chileno. También está con nosotros, aunque no lo podéis ver, pero va a estar leyendo sus mensajes y estará atento a sus preguntas. Y también estará haciendo algunas preguntas en el chat de Facebook. Se llama Davide Scalisi y estará ahí, muy pendiente. Es nuestro técnico y muy importante que esté. Ahí está. Hola. Saludo. Davide. Por último me voy a presentar, soy Daniela Ibáñez. Soy líder pedagógica de Aprender en la Naturaleza, el Jardín Infantil en la Naturaleza de la Fundación CIFREP en Santiago de Chile. Y voy a estar
con ustedes moderando este webinar. Para los que acaban de llegar, nos hemos estado presentando. Les cuento que este webinar nace y surge de las ganas de colaborar juntos, Asilo en el Bosco y la Fundación CIFRE, y también de las ganas de hacer llegar la educación en la naturaleza al máximo de personas posibles en Latinoamérica. Estamos muy agradecidos del gran interés y de todas sus preguntas y de verdad de que hayan tantos participantes en este webinar. Y hemos desarrollado un curso de introducción a la educación en la naturaleza que comenzará el 7 de julio y terminará el 28 de julio el 28 de julio, y que estamos muy contentos de presentarlo. El webinar va a tener una duración más o menos de 1 hora y media. Vamos a abordar algunos temas de la educación en la naturaleza y también dejaremos un tiempo para sus preguntas. Brevemente, Matías, Canus, por favor, ¿nos puedes contar un poco la historia de la Fundación CIFRE y los objetivos? Sí. Bueno, primero agradecer a todos, todas, todes, como decimos en Chile, también en muchas partes de Latinoamérica hoy en día, su presencia. La verdad que hemos tenido una muy alta convocatoria y se nota el interés, por lo tanto, que hay de aprender a educar en la naturaleza, algo que es fundamental. Por lo mismo, nace de alguna manera la Fundación CIFRE, que significa Children's International Foundation for Research, Education and Peace. Es básicamente la fundación de los niños, la Fundación Internacional de los Niños, para la investigación, la educación y la paz. Y lo que busca principalmente es reconocer en los niños todas sus capacidades de investigar, de aportar a la sociedad desde que somos muy pequeños, que podemos aportar, pero lamentablemente al ir creciendo creemos que los niños y sus opiniones ya no son importantes. En la maestría en Noruega de estudios de la infancia me pude dar cuenta de la gran necesidad que existe en el mundo de que los niños sean escuchados. Y con un grupo interdisciplinario decidimos partir de esta fundación que legalmente se establece en Chile, para justamente darle voz a la infancia. ¿Y qué es lo primordial hoy en día cuando el gran contexto, ¿cierto?, de la pandemia está ahí y nos hace presente y dar, digamos, cómo nos ha influido la vida, ¿cierto?, el COVID y el estar encerrado en cuarentena? Este contexto es solo una pequeña parte de lo que podría ser una gran crisis planetaria derivada de la crisis climática y del antropoceno. Y en ese sentido nace la Fundación CIFRE para aportar, para que los niños puedan aportar, ser escuchados y poder caminar hacia unas sociedades más democráticas donde todos podamos participar y con el foco, ¿cierto?, en los niños y en los jóvenes. Y es así como investigando temas de infancia y todo el bienestar que necesitamos que los niños tengan para ser grandes contribuidores, que ya lo son, pequeños, pero grandes al mismo tiempo, ciertos personajes que contribuyen, actores sociales que contribuyen a la construcción de la sociedad, es que nace CIFRE y se focaliza entonces en la educación en la naturaleza porque realmente tiene unos beneficios muy, muy demostrados en la práctica y en la teoría que necesitamos replicar en todo el mundo, y vamos a partir por Chile, por Argentina y todo el Cono Sur y Sudamérica y Latinoamérica, y con la alianza que estamos haciendo con Italia, con la gente de Asilo en el Bosco, con Paolo y con Giordana que nos acompañan esta noche. Tenemos que crear redes para poder llegar a la mayor cantidad de niños posible, porque todas las escuelas públicas y privadas merecen una educación en la naturaleza, en contacto diario con la naturaleza. Y vamos a ver por qué. Muchas gracias, Matías. Paolo, Giordana, ¿nos pueden contar un poco de Asilo en el Bosco? ¿Qué hacen?
Ujú. Hola. El asilo en el bosque es una escuela donde los niños están todo el día en la naturaleza. En un día típico, los niños llegan a la escuela y se pone al aire libre, donde los maestros están proponiendo muchas actividades y los niños pueden decidir dónde ponerse, si hacer una actividad o otra, o estar al aire libre a jugar, a respirar, a hacer juegos que le gusta. Y lo que hace el maestro es estar con los niños en comunicación empática, escuchando lo que los niños quiere hacer. Y después de este momento donde los niños llegan y deciden lo que quiere hacer, está un otro momento donde los niños se ponen en círculo, sentado en la tierra, y va a mirarse en los ojos y hablan de las emociones del día, de lo que quieren hacer, de lo que está sucediendo en el día. Y vas comiendo un poquito de fruta, vas haciendo canciones y después todos juntos deciden lo que vas haciendo después. Y todo esto está en la naturaleza y los niños pueden jugar los árboles, con las hierbas, con las nubes, puede respirar lo que está sucediendo en la naturaleza. Y esto es muy importante porque los niños así van a escuchar todos los elementos de la natura y todas las personas. Muchas gracias, Jordana. Es Gracias a muy vosotros. lindo el trabajo que hacen. Sí. Y Matías, ¿nos podrías decir un poco, o sea, podrías definir la educación en la naturaleza y qué objetivos hay detrás? La verdad es que después de todas las lecturas de papers y de trabajo y de experiencia, uno puede decir que el concepto de educación en la naturaleza es un concepto que está aún en construcción. Nosotros tenemos como seres humanos una gran experiencia, nos hemos desarrollado históricamente en relación a la naturaleza, son miles de años de evolución en relación constante a la naturaleza. Pero es hace muy poco tiempo que nos hemos aislado y que hemos empezado a vivir en ciudades totalmente construidas a partir de cemento y vidrio, donde nos subimos a un auto, carro, coche, a un bus, a una guagua, ¿cierto? En otros lugares, y vamos a trabajar y entramos a un edificio y salimos de la casa. Entonces, la verdad es que en la situación crítica actual, la educación tiene que moverse a la naturaleza y tiene que construir desde la localidad, en conjunto con las comunidades, escuchando a los niños, con la participación de profesores, maestros, educadoras, cuál es el concepto de educación en la naturaleza y cómo localidad podemos ofrecerle a nuestros niños, cuál es la escuela en la naturaleza que podemos construir. Entonces, algunos conceptos básicos que se repiten son la centralidad en el niño, cómo la educación tiene que estar centrada en el niño, en entregarle autonomía y poder estar en la naturaleza constantemente, obviamente, la mayor cantidad de tiempo posible. Hoy, por ejemplo, estuve en una charla en una universidad a través de Zoom, que me invitaron para ver un proyecto de estudiantes. Las estudiantes plantearon en el sur de Chile, esta universidad,
plantearon llevar un baúl con naturaleza a un jardín infantil, con ramitas, hojas, palos, etcétera, ¿no? Y, lo cual es una muy buena idea si es que solo hay plástico dentro, pero la verdad es que necesitamos más, necesitamos salir. Entonces, una parte fundamental para no latear, como se dice en Chile, del concepto de educación en la naturaleza es, primero, estar en la naturaleza constantemente, centrarse en la educación del niño, es decir, que los maestros y maestras educadoras escuchen a los niños, como contaba Jordana, que la rutina diaria sea en concordancia con qué es lo que piensan ellos, y desde ahí aprovechar la belleza y la hermosura de la biosfera, todo lo lindo que está en la naturaleza y toda la tranquilidad y los beneficios que aportan. En el fondo, de alguna manera, se asemeja al aprendizaje por proyectos, que conocemos muy bien, que ha tenido muy buenos resultados en países que son, digamos, que están en la punta de los aprendizajes, en una forma interdisciplinaria, ¿cierto? Donde haya castellano, lenguaje, matemáticas, biología, física, todo junto, de alguna manera, con lo que se pueda, y en la naturaleza constantemente. Por ahí más o menos va esta construcción del concepto de educar en la naturaleza. Muchas gracias, Matías. Y Paolo, cuéntanos un poco en Italia, cómo se vive este concepto y en Europa. Y también, que he visto que preguntaban por ahí, es una pregunta que se repite mucho, ustedes habrán visto, cómo la escuela, la educación en la naturaleza también, cómo se vive en las ciudades o cómo se puede llevar a cabo en todo tipo de escuelas. Entonces, si me permite, quiero antes de todo agradecer a todos, porque para mí es un sueño poder hablar y vivir un pedacito de vida con gente que amo mucho. Y como segunda cosa, hay que decir, si puedo, una cosa a mi esposa, que es Jordana. Quiero decirle que siempre es muy hermosa, pero cuando habla español es maravillosa. Disculpe, pero son 3 días que estamos lejos, me falta mucho. Yo estoy ahora en Sicilia a trabajar en charlas. Ella está con los 4 hijos que tenemos, entonces, disculpe, pero era una necesidad primaria para mí decir esto. La educación en la naturaleza no es una escuela de método para como la entendemos nosotros, es un enfoque abierto, listo para acoger las necesidades de los niños. Algunas de estas necesidades son siempre las mismas en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, como la necesidad de moverse, la necesidad de la naturaleza, de la socialidad, del amor. Otros depende del territorio, del contexto sociocultural. Entonces, para nosotros es una pedagogía viva. Para mí, cada enfoque educativo, no pienso sinceramente que la educación en la naturaleza sea la única opción o posibilidad que tenemos, pero cada enfoque tiene 4 pilares fundamentales para mí. El tiempo, cómo lo gestionamos, el espacio educativo, la didáctica y el rol, las actitudes del maestro. ¿Ok? En la mayoría de las escuelas de naturaleza el tiempo es un tiempo lento, flexible, el espacio tiene el cielo como techo. La enseñanza es una enseñanza activa donde los niños tienen un rol activo y no solo pasivo. Y el maestro es una persona discreta, que escucha mucho, que habla menos, empática,
y que va a dejar espacio para el juego libre y la iniciativa del niño. Luego están las diferencias, claro, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en educación emocional, en arte, en Alemania trabajan mucho en autonomía, en Corea en disciplina, en Inglaterra he visto algunas escuelas en el bosque, algunas forest school, donde se trabaja, están mucho atentas a las performances de los niños. La educación en la naturaleza, por cómo la entendemos nosotros, no es una verdad, sino una investigación, una búsqueda dirigida principalmente a los niños. Entonces, me gusta mucho que no es un enfoque cerrado, abierto, y que sean los niños a decir a nosotros dónde tenemos que viajar en cada día. Esto es lo que veo. Y la educación naturaleza es muy importante, sobre todo para todas las personas que son muchas en el mundo, que viven en contextos urbanos, y ahora se habla en la ciencia de déficit de natura, ¿no? Los niños viven la mayoría del tiempo cerrados en aulas, en la casa, en el coche, y es muy importante también que los pequeños ciudadanos pueden mirar el cielo para educarse a la libertad, por ejemplo. Muchas gracias, Paolo. Así es la escuela que queremos. Y, también nosotros. Y Matías, quería preguntarte cuál es el camino, o sea, cómo es la situación en Latinoamérica, cómo se está viviendo este movimiento, ahora también con el COVID, con la COVID-19 que estamos teniendo, y también cómo podríamos hacer cuál es el mejor camino para fomentar, para desarrollar la educación en la naturaleza. ¿Qué es lo que tú piensas? Muy buena pregunta. Primero, quiero decir que estoy muy emocionado, ¿no? de poder llegar a tanta gente en tantos países. Y lo que contaba Paolo desde la práctica y de la teoría, porque él también ha escrito y ha estudiado mucho la neurociencia, es justamente que la ciencia y la práctica hoy en día están teniendo puntos comunes. Pero como nos pasó de alguna manera en el Parlamento chileno, hablamos de esto y el diálogo y la visión de que esto se puede implementar como que es muy lento. Todo el tema del cambio climático, que para mí es fundamental, y justo en Chile ha habido 3 días seguidos de una conferencia internacional de educación en cambio climático. Se mencionaba lo que decía Paolo, como en algunos resúmenes de ponencia, de educar en el amor, en la libertad, en la autonomía, en la confianza de los niños. Son todos valores tan importantes. Cómo vamos entregándole las herramientas a los niños para aprender, para seguir sus intereses, para que su curiosidad siga latente y siga también activamente su sensación de que están aportando, ¿no? Muchas veces en la escuela y estando sentados no sentimos que podemos aportar, no escuchamos a los niños para qué es lo que ellos quieren aprender. Entonces, este tiempo de COVID-19, de estar encerrado, de tener tiempo, que el tiempo pasa de alguna manera lento, y estando tan conectados, todo virtual, nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Es una gran oportunidad mundial
para poder salir y entender lo maravilloso que es la vida y poder aprender a través de la vida misma en el aire libre, viendo la naturaleza, cómo crece, cómo puedo escuchar a los pájaros y cómo se llaman y qué plantas puedo comer, porque increíblemente caminamos cerca de, ¿cierto? De plantas comestibles que ni siquiera sabemos que se pueden comer y creemos que es maleza o mala hierba. Entonces, un camino posible es realmente trabajar en red, estar unidos, juntarse, conversar sobre esto, publicar en las redes sociales, comentarlo con amigos, porque realmente, como sabemos casi todos, pues yo creo que todos lo hemos escuchado, las palabras construyen realidad. Entonces, construyamos juntos, y eso creo que es la invitación, de alguna manera, de esta noche, junto a Silo en el Bosco y Cifre, de colaborar para construir una educación ligada a la naturaleza. Es la forma, crear redes, trabajar en conjunto y comunicar esto a todos los niveles. Y si escuchamos a los niños y vemos los beneficios que existen de estar en la naturaleza, lo más probable es que ellos digan que sí, que quieren salir del aula, que quieren aprender afuera, que quieren disfrutar del sentir el viento y del sol, ¿cierto? Y el olor que tienen las flores. Es un poco el camino, creo. Sí. Gracias, Matías. Sí. Voy a hacer otra pregunta y creo que vamos a pasar a las preguntas del público porque veo que el chat está bastante activo y hay varias preguntas y así pueden responder Jordana, Paolo, Matías. Y a ver, voy a preguntarle a Paolo, a Jordana, para responder. Preguntan de hasta qué nivel de enseñanza, que las escuelas Bosque, hasta qué nivel de enseñanza, y también quiero que nos cuenten un poco sobre los beneficios y cómo aprenden los niños, qué les aporta la educación en la naturaleza, en los 7 años de experiencia que ustedes que han tenido en Asilo en el Bosque y que han podido observar. Voy a intentar yo. Nosotros en nuestra escuela trabajamos con niños desde 0 hasta 14 años. Claro, hay diferencias. Vivimos fuera, no vivimos en el aula, pero es un fuera diferente, ¿ok? Con los niños hasta los 7 años, más o menos, el fuera es la naturaleza, porque los niños tienen la necesidad de descubrir la vida con todos los sentidos y en ningún ambiente es tan precioso como la naturaleza. Pero cuando los niños son más grandes, el fuera no es solo naturaleza, es también la ciudad, la biblioteca, mirar el patrimonio de arte, de historia que tiene cada pueblo, cada ciudad, es hablar con artesanos y hablar con los viejos, es un fuera más largo. Y lo que estamos viendo en realidad es que para los niños más grandes no es solo fuera, tiene necesidad también de estar adentro alguna vez para hacer la danza, para hacer la música, para cocinar. Entonces, con los niños más pequeños estamos siempre fuera, como 100% del tiempo. Con los más grandes un poquito menos y es un fuera diferente. Lo que vemos es que la naturaleza es un lugar donde los niños tienen respuestas a las necesidades fundamentales, ¿no? Necesidad de movimiento, de descubrir la vida, de socialidad, de construir la identidad, de
de jugar en un espacio que sea funcional. Cuando estamos en el aula, muchas veces los maestros tenemos que decir, no gritar, no correr, y esta es una locura. Me pregunto siempre, ¿qué piensa un niño cuando nosotros le decimos no correr? Pienso que es como un pájaro que le decimos no volar. Y si el niño está afuera, puede gritar de alegría, puede correr, y puede descubrir la vida con todos los sentidos. Entonces, para lo que hemos visto claramente, que los niños son felices, que aprenden, que lo hacen con emociones placenteras, ¿no? Y si vivimos acompañados de emociones placenteras, todos nosotros no solo aprendemos más, pero va a mejorar también el nuestro bienestar. Y para nosotros el bienestar, la felicidad es el objetivo principal, claro. Así es. Gracias, Pablo. Gracias. Vale. Y me gustaría que Jordana respondiera una pregunta que también ha hecho el público. Y de los 0, que sé que Jordana tiene experiencia con la edad de 0 a 2 años, ¿cómo hacemos para que comiencen ese contacto con la naturaleza? Para abordar el contacto con la naturaleza de los 0 a 2 años. Para los niños es muy natural estar en la naturaleza. Los niños no deben iniciar. Esto es una actitud que los seres humanos han al nacido. Nosotros tenemos acompañar esto. Los niños muy pequeños de 0 años no hay necesidad de estar mucho al aire abierta. Los niños muy pequeños tienen la necesidad de estar con otros seres humanos más grandes que se cura de ellos. Pero cuando los niños van a empezar a caminar, ellos tienen la necesidad de explorar la tierra, dónde están las piedras, dónde están las hierbas. Es muy importante porque los niños que van empezando a caminar hacen la experiencia de las diferentes modalidades de hacerlo. Y esto es la base por un aprendimiento que va desarrollándose en diversas etapas. Y esto es la base. Los niños muy pequeños tienen necesidad de estar al aire libre por tiempos muy no más largo, ecco. Porque tienes otra exigencia, ma los niños van creciendo y más que los crecen, el tiempo en la naturaleza es más importante. Quindi pequeñito cuando los niños son pequeños y más grande cuando los niños van creciendo. Gracias. Matías, ¿querías decir algo? Una cosa que se ha visto, ¿cierto?, en las investigaciones del desarrollo del cerebro, cómo el ser humano desarrolla su potencial mejor en la naturaleza que en un aula, que en un lugar cerrado. Y es bastante obvio porque en la naturaleza tenemos toda una serie de estímulos a los cuales Pablo se refería,
¿cierto? El ruido del viento de los árboles, los pajaritos, los colores, las temperaturas, y todo eso contribuye, junto con el juego que se da naturalmente entre los niños, si ellos pueden jugar entre ellos, a que hay un proceso de socialización donde puedo entender, puedo escuchar al niño, ¿no? Nos ponemos mejor de acuerdo cuando estamos en la naturaleza trabajando o jugando juntos. Entonces, en la naturaleza, naturalmente, se da bajo los árboles y en todos los elementos que hay, una vuelta de alguna manera atrás a de donde venimos, ¿no? De donde el ser humano se ha desarrollado y está en contacto la mayor parte de esta evolución. Y en ese espacio entonces hay un desarrollo cerebral mejor, hay una comunicación, porque en un aula, ¿cierto? Hay ruidos, los niños gritan, y en la naturaleza hay el espacio para que las palabras con el viento lleguen mejor al otro niño, y están las ganas también de escuchar al jugar. Entonces eso mejora el lenguaje, porque podemos, como diría Humberto Maturana, lenguajear mejor entre ellos, y en esa sensación de entusiasmo y de alegría de jugar y de estar juntos, que es lo que los niños en ese primer desarrollo, poco después de los 2 años, necesitan, digamos, a raudales. Y es así como se empiezan a dar todos los beneficios a través del lenguaje, también de las matemáticas. El cuerpo se puede desarrollar mejor afuera, porque no es lo mismo estar 4 años, los primeros 4 años de tu vida caminando en un aula plana de cemento o alfombra o lo que sea plano, que estar afuera subiéndote a árboles, arriba de rocas, corriendo, ¿cierto? Entonces todo ese ejercicio diario de movimiento activa tu cerebro también. Activa, por lo tanto, todo el bienestar que podemos encontrar afuera en relación a los otros como uno, los otros niños, niñas, en la naturaleza. Entonces el rol, porque mucha gente pregunta, bueno, pero tal vez un profesor, una educadora mejor formada. Bueno, partamos de la base de que los docentes están bien formados. Y si tenemos la misma calidad de docente adentro o afuera, afuera va a tener un mucho mejor desempeño. Y eso casi, digamos, todas las investigaciones dan cuenta de eso. Entonces no hay mucho por donde verle cosas negativas al estar afuera. Podríamos hablar de los riesgos también, que por cierto los hay, pero en Australia también se está promoviendo la educación al aire libre, y hay insectos y animales que son bastante peligrosos. Entonces, en ese contexto, la verdad que necesitamos poder ayudar y contribuir a que los maestros se puedan formar mejor para educar en la naturaleza. No es algo tan difícil, sobre todo con cariño, con paciencia. Y vuelvo a decirlo, Pete Higgins, que es el director del Centro de Sustentabilidad de Naciones Unidas, alojado en la Universidad de Edimburgo, una de las más prestigiosas del mundo, dice: ¿por qué los niños siguen adentro si sabemos todos los beneficios que tienen que estén afuera? Ya no es la pregunta, en la ciencia ya no está la pregunta ¿por qué los niños tienen que salir? Hoy la pregunta es, más de alguna manera, la política educativa: ¿por qué los niños no han salido? Porque la ciencia ya respondió todos los beneficios que implica el educarse en la naturaleza. Así que lo que falta ahora es la acción de los docentes, de ponerse de acuerdo, de las familias, de entender, de saber, de conocer, porque hay mucho desconocimiento, y llevar esto a la práctica. Y en eso es donde con Asilo en el Bosco, en este trabajo conjunto, alianza Sudamérica, Europa, o Latinoamérica, mejor dicho, queremos aportar, ¿cierto?, para apoyar las iniciativas que quieran salir al aire libre.
Gracias, Matías. Hay mucha gente que llegó un poco más tarde, o que, quiero decir, está hablando Matías Canús, director de la Fundación CIFRED, con sede en Chile. Está Paolo Mai, cofundador de Asilo en el Bosco, de Roma, Italia. Giordana Ronzi, también cofundadora de Asilo en el Bosco, de Roma, Italia. Y la verdad es que hay muchas preguntas y hay mucho interés por el tema, y esto lo hemos visto durante todos estos días previos al webinar que nos han estado escribiendo, y por ello decidimos, Asilo en el Bosco y la Fundación CIFRED, de hacer un curso online de introducción a la educación en la naturaleza. Me gustaría que Paolo Mai nos contara un poco más sobre el curso, cómo se va a desarrollar. Sí, muy brevemente. Nosotros hacemos muchos cursos en vivo. En los últimos 3 días he conocido a más de 120 personas aquí en Sicilia, en el sur de Italia. Y en el último año más de 4.000. Y en verdad nos gusta abrazar a las personas físicamente en vivo, ¿no? Pero la modalidad online tiene otras virtudes específicas, como poder llegar a muchas personas, permite de acceder al contenido en cualquier momento, respetando más el tiempo de aprendizaje de cada uno de nosotros. O, por ejemplo, permite que los maestros chilenos e italianos pueden colaborar y como hoy que personas de Brasil pueden reflexionar juntos con personas argentinas, y esto para mí, quien soy muy apasionado de fútbol, es casi un milagro, me parece un milagro. Entonces, es una modalidad no solo pasiva, es claro, tiene un rol activo también los participantes, hay contenidos en videoclases, contenidos para profundizar, hay espacio de interacción, hay trabajo que podemos hacer juntos de búsqueda. Entonces, me gusta mucho esta modalidad. También en pasado pensé que no es una modalidad buena, tenemos que tocar a la gente. En realidad, después que intenté de hacerla, puede ver que fue una modalidad fantástica. Hemos terminado ahora un curso online en Italia con más de 2.000 personas sobre educación emocional, y se creó una red formidable que trabaja junta ahora para hacer que la educación emocional llegue en todas las escuelas italianas. Entonces, es una cosa que me gusta mucho, el curso online. Gracias, Paolo. Vamos a seguir con las preguntas. Hay varias, tengo varias del grupo, de las personas que están en el chat. Una es, sí, ¿cómo hacemos cómo hacer para que esta educación no sea exclusiva de un sector económico? Si puedo, este es un tema que me interesa mucho, ¿no? Es esencial salir de algunas jaulas, se dice así, jaulas mentales que construimos, ¿no? A imaginar algo nuevo. Piaget dijo que la escuela no solo debe estimular el conocimiento del pasado, sino estimular a los niños a imaginar algo nuevo para el futuro. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en la escuela de Estado por muchos años, después decidimos de hacerlo fuera por diversas motivaciones, y en nuestro proyecto utilizamos lo que se llama economía del dono, del regalo. Entonces, en nuestro proyecto hay 130 familias, la mitad de ellas no pagan nada, pueden participar al proyecto, si pueden, van a dar del tiempo en el proyecto. Tenemos como 6 mamás que se
que trabajan en la secretaría, 2 en la cocina, otras familias que trabajan en la manutención, otras van a hacer proyectos, otras a gestionar la parte económica. Trabajamos como una comunidad educante. Esto es posible con la economía del dono, ¿no? Que es un concepto que yo y Jordana encontramos en el pensamiento de los caracoles zapatistas en Chiapas, ¿no? Entonces se puede hacer, es reflexionar sobre algunos conceptos como igualdad, se dice, igualanza, equality. Para nosotros esta es que cada uno da lo que puede, y no que todos vamos a dar lo mismo. Y entonces la economía, que en la normalidad es algo que va a separar, a dividir la gente, puede ser una cosa que permite que la gente puede viajar juntas. Economía deriva de las palabras griega oikos nomos, que significa las normas, las leyes de la casa. Y una buena casa tenemos que colaborar, tenemos que ayudar. Y esto, la economía no es una solo competición, puede ser cooperación. Pero para hacer esto tenemos que, repito, salir de las jaulas mentales que tenemos a nivel cultural. Entonces se puede hacer, lo hacemos, que nuestro proyecto es para todos. Y si lo hacemos nosotros, podemos hacerlo todos, ¿eh? Gracias, Paolo. Sí, y eso me gustaría comentar que eso es lo que estamos haciendo también en Santiago de Chile desde el octubre pasado con la Fundación CIFREP y Aprender en la Naturaleza. Aprender en la Naturaleza es el jardín infantil en el que tenemos niños de 2 años y medio a 6 años y que bueno, que debido a todo lo que está ocurriendo en estos momentos hemos tenido que dejar un poco esperando, pero que va a seguir cuando todo esto pase. Estamos situados en Granja Ventura, en la comuna de La Reina, en el Parque Mahuida, y esperamos que los que estén interesados nos contacten. Podrán encontrar más información en www.cifrep.org y eso. Felices de seguir creando redes. Yo quería decir 2 cosas importantes. Por un lado, es excelente la iniciativa privada de autoorganizarse y es un modelo que, por ejemplo, en Alemania, que he podido conocer personalmente, funciona muy bien. Las familias se organizan y deciden crear un jardín infantil en el bosque. Van a las municipalidades, a las autoridades locales, con un grupo organizado, sabiendo tal vez quién va a ser la maestra o educadora, educador, porque ahí hay muchos educadores también que hacen falta en Latinoamérica para niños pequeños, porque el rol del hombre también es un rol importante que los niños conozcan, ¿cierto? Y con ese grupo, el municipio entrega recursos económicos para que la educación se pueda llevar a cabo en la naturaleza. Alemania creo que tiene una buena educación. Creo que en Noruega también hay una situación similar, ¿no? En países escandinavos. Entonces, nuevamente hay que solicitarle a la política local, a la política también muchas veces a nivel nacional, que tuve la suerte de estar con Paolo también en el Parlamento en Roma, donde él me invitó cordialmente a participar de una reunión allá. Y es algo que se necesita implementar no solo por las familias sin ayuda del Estado, también el Estado tiene que apoyar. La situación de países muy pobres, sabemos a nivel internacional, como Haití en el caso de digamos, América, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
ellos necesitan, la verdad que en todos los países tenemos desigualdades muy grandes, y necesitamos que el Estado tome un rol principal y apoye todas las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación desde los niveles iniciales a través de la educación en la naturaleza. Es algo que, aunque no haya una plaza, aunque no haya un bosque, se puede hacer, porque la educación en la naturaleza es también educación en el río, en el desierto, o en un campo pelado, como se dice acá. Puede ser también en un sitio eriazo, que se empiece con la comunidad a mejorar. Y eso es posible si es que nos ponemos de acuerdo, si es que aprendemos cómo es que esta educación se lleva a cabo, y solicitamos a las autoridades unidos de que esto se manifieste en una realidad. Y estoy convencidísimo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que a medida en que logremos llevar adelante una educación en la naturaleza desde los niveles iniciales, vamos a poder tener un salto hacia adelante en la calidad de vida de las personas. Porque hoy en día no basta con pensar que la educación soluciona todo. Pero este tipo de educación soluciona mucho, y luego puede formar a personas que van a estar preocupadas del medio ambiente, arquitectos y paisajistas, ingenieros que van a promover la educación en la naturaleza y van a promover a través de sus obras la naturaleza en la ciudad. Y van a querer proteger la naturaleza, y por lo tanto van a intentar construir desde su propio metro cuadrado, como se dice, una realidad más ligada a la naturaleza en general. Y tenemos tremendos ejemplos de Timothy Beatley, que es un académico de la Universidad de Virginia, que ha desarrollado el concepto de ciudades biofílicas, ¿no? La biofilia es este amor por la naturaleza, amor por el otro, amor a las ideas también. Y necesitamos realmente que la educación verde, como dice Heike Freire, se expanda, ¿no? Se expanda y podamos tener una sociedad más verde, una sociedad más alegre, donde tengamos esperanza en la vida y donde nos tratemos mejor, donde haya una cultura del bienestar general y no solo individual. Y eso son valores que uno aprende en la naturaleza, que aprende desde pequeño, jugando libremente en espacios naturales y también en los patios escolares y de jardines infantiles. Entonces, creo que si es que hemos estado estudiando este tema como Fundación CIFRED, es porque estamos convencidos, los que trabajamos en la Fundación CIFRED, que la educación en la naturaleza es una llave, una de las, para poder mejorar el mundo. Y también los quería invitar a que visiten el sitio de cifred.org, porque tenemos una guía que hemos traducido al castellano, es una guía gratuita, que es muy simple, de 12 páginas, pero es una guía suiza que ha estado hecha, elaborada por especialistas en Suiza de educación en la naturaleza, donde están los fundamentos y los principios. Y con esa simple guía, cada palabra está escrita como la elaboración de un cuchillo suizo. O sea, realmente cada palabra tiene una implicancia en el sentido educativo y pedagógico que puede aportar a aprender un poquito más y a tal vez movilizar. En Chile hicimos un webinar hace un mes atrás, un poquito más, con varios académicos de distintas universidades, incluso de España, con Katia Hueso, que nos estuvo acompañando, y todos dieron una muy buena opinión sobre esta guía. Y hoy en día en Chile muchas universidades están estudiando esta guía para ver cómo sus estudiantes en el futuro, y ojalá pedagogos hoy en día, puedan llevar la educación a la naturaleza a cabo. Entonces los invito por favor que la descarguen, está gratuitamente ahí en el sitio web de cifred.org, y van a tener un recurso básico para cuestionar, para mostrar a sus directores, a gente que no conozca la educación en la naturaleza, unos lineamientos generales muy profundos
y muy claro sobre el rol del niño y del rol del educador y de la educadora. Y con eso podemos empezar a generar ruido y un movimiento. Así que los invito, por favor, a que descarguen esa guía. ¿Ya? Se llama El niño en la naturaleza de los 0 a 6 años. Bueno, eso. Gracias, Matías. Tenía otra pregunta. Voy a hacer las preguntas del público. A ver, acá. Ahí está Ana Merino, que nos pregunta la diferencia de la educación en la naturaleza con los scouts. Y también quería añadir otra pregunta que puede ir relacionada. Es ¿qué diferencia existe con las escuelas Waldorf o las diferentes pedagogías que hay? Y también educación ambiental. No sé si la pueden responder. Son unas preguntas que se repiten mucho en el chat. Podemos decir que Baden-Powell, que es el padre del scoutismo, decía, no existe un malo tiempo, ¿okay? Existe un bueno o malo equipamiento. ¿Se dice equipamiento? ¿Cómo es? La ropa. Ah. Entonces hay muchos factores comunes con el scoutismo, el educar en la naturaleza. Y, ¿cuáles las otras preguntas, Daniela? Disculpe. Sí, era qué diferencia hay con la educación en la naturaleza y los scouts, si hay una diferencia, y también con las escuelas Waldorf o... Con la escuela Waldorf, para mí, hay diferencias. También todos dos amamos mucho la naturaleza, pero creo que hay diferencias sustanciales. Nosotros no tenemos un ritmo establecido, el ritmo de la respiración de la escuela Waldorf. Intentamos seguir los niños, el ritmo de cada uno, y no todo tiene el mismo ritmo. Y utilizamos materiales naturales, muchos, pero creo hay similitud, pero más diferencias en el modelo Waldorf, que es un modelo que a mí me gusta mucho, pero es un modelo de un siglo atrás y muchas cosas son cambiadas ahora, la tecnología, lo que hacen las familias, trabajan todos dos, hay una sociedad diferente ahora, hay conocimientos científicos diferentes ahora y es natural que hay diferencias porque cambió el niño, cambió su necesidad y entonces hay que cambiar el enfoque pedagógico, claramente. Es la misma cosa con María Montessori, yo amo mucho María Montessori, tengo una foto más grande en mi estancia de María Montessori, pero María Montessori vivía en otra época. Nosotros que tenemos que actualizar el precioso mensaje de María Montessori, de Rudolf Steiner y de muchos otros al contexto de ahora, que es diferente. Gracias, Pablo. Sí, y otra pregunta que nos han hecho es cómo los niños aprenden en la educación en la naturaleza, y también cómo se aplica el currículum y si el Ministerio de Educación de Chile y de Italia reconocen esta forma de educación. No sé quién de los dos, si Matías Knust o Paulo May. Claro, que cada uno hable de su educación, de su país, perdón. Pero sí, la verdad es que en Chile no está reconocida la educación en la naturaleza propiamente tal. Si bien es cierto que hay muchos jardines, muchas escuelas que tienen una educación en la naturaleza,
cuesta mucho, y con todas las personas que han llevado esto a la práctica en Chile, que también existe, son varios, siempre han tenido que, de alguna manera, como obviar algunas cosas, las personalidades que van a ver el lugar, porque la educación en la naturaleza es principalmente en la naturaleza, por lo tanto, no hay un edificio, no hay una estructura, y la normativa en Chile solicita que hayan edificios, que hayan oficinas, lo que hace más complejo tener una educación en la naturaleza. Por lo pronto también hay riesgos, ¿no? Riesgos asociados que muchas veces la reglamentación obliga, por ejemplo, a no tener columpios porque son peligrosos, o las alturas no pueden ser más de 1 metro y algo, porque si un niño cae podría ser muy, muy riesgoso. Y en la naturaleza, obviamente que hay a veces rutas grandes, que hay árboles. Por lo tanto, habría que modificar un poquito la legislación para hacerlo algo completamente legal de alguna manera, aceptado. Y es una pena porque, como mencionábamos antes también, Paolo, esto existe ahí. En Alemania hay más de 2000 jardines infantiles de este tipo, en Noruega muchos, en Finlandia, en Suecia, en Inglaterra, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Y por qué en los países latinoamericanos esto no existe? ¿No? ¿Por qué es tan complicado? Si tenemos una naturaleza maravillosa, tenemos docentes increíbles, nos falta un poquito de confianza y trabajar para que esto sea posible. Así que yo creo que a partir de estas conversaciones que estamos a tener cada vez más seguido, de las conversaciones que hemos tenido con universidades y también que hemos intentado tener con el Ministerio de Educación, y nada más claro que la presentación que tuvimos ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, es que podemos avanzar en esa medida. Y lo más interesante es que leyes de este tipo no implican necesariamente mayor costo para el Estado. Pero son leyes que en el caso chileno los parlamentarios pueden promover, porque sabemos que, por lo menos aquí, cuando hay un costo asociado a la ley, solo el presidente de la República puede proponer esa ley. En este caso no habría costo, al contrario, podría ser incluso más barato tener educación en la naturaleza que una educación tradicional, y con mejores resultados. Así que invitamos, si nos están escuchando, parlamentarios o académicos, gente que quiera apoyar esta causa en Chile, y también estamos felices de apoyar la misma causa en toda Latinoamérica, a escribirnos y ponernos de acuerdo para que esto sea una realidad y las universidades e institutos también empiecen a dar clases en educación en la naturaleza, de pedagogía en la naturaleza, que es algo realmente necesario y beneficioso para todos los niños y niñas y para el futuro, para construir un futuro con esperanza, tener un desarrollo en la naturaleza, en la belleza, como cuenta mucho Paolo, en la maravilla, en el asombro. Necesitamos que se haga de esta manera. Paolo, ¿quieres contar sobre Italia? Sí, en Italia hay un movimiento de escuelas de Estado, se llama Redes de Escuelas en la Naturaleza. Estamos en el principio de un cambio, pero hay que vosotros, y espero que no hay parlamentarios que nos estás escuchando en este momento. Yo no tengo mucha confianza en las políticas. No sé si he visto un docufilm hermosísimo que se llama La educación prohibida.
en el cual un maestro chileno, González Eck, del Colegio Rudolf Steiner de Santiago del Chile, dijo que se sepa o no se sepa, la escuela fue siempre, desde la fundación hasta hoy, un modo a través del cual quien tiene el poder tiene firme lo status quo, hace que nadie va a cambiar. Y yo voy a mirar esta cosa. Estoy trabajando en una comisión de la Municipalidad de Roma ahora para imaginar y construir la escuela después del coronavirus. Y puedo mirar esto en palabras, todo no está de acuerdo, que la educación en la naturaleza es maravillosa, pero en los hechos no hacen nada, hablan, pero no hacen. Y yo estudié historia en la universidad, puedo confirmar esto. Es muy difícil que el cambio va a nacer desde el alto, como se dice, ¿no? El cambio nace desde abajo, cuando la gente, como nosotros, cuando el pueblo, maestras y familias juntos van a hacer una lucha juntas y entonces la política va a cambiar. Y para hacer una síntesis, sí, en palabras, ahí estamos empezando un cambio, pero yo creo que la escuela hay que cambiar más y más velozmente, ¿ok? Esto depende de nosotros, no de la política. Para mí es mi opinión, ¿eh? Yo soy de ser un antisistema. Un poquito. Gracias, Paolo. Bueno, perdimos o sea, Giordana Ronzi tuvo que marcharse, decirle que está pendiente de los niños, así que imagino que ya es tarde en Italia. Le agradecemos por estar aquí, aunque no nos pueda escuchar. Paolo le pasará el mensaje. Lo haré. Gracias. Nos han preguntado mucho por el curso, dónde pueden, así que van a poner el link donde pueden encontrar información. Ahí pueden encontrar la información del curso. Tienen tiempo para inscribirse. Se va a desarrollar durante todo el mes de julio, de 7 al 28. Y es un curso bastante interactivo en el que podremos discutir más, o sea, conversar, y donde podrán aprender más sobre la educación en la naturaleza en profundidad. Y podemos compartir también más temáticas. Ahora, no sé si hay otras preguntas en el chat que quieran decir. Si Paolo May y Matías Canús quieren decir unas palabras. A mí me gustaría decir que el camino, claro, el cambio, la verdad es que necesitamos, y tuve la fortuna de estar también en la cumbre de París, ¿no? Para el acuerdo del cambio climático de París tan famoso. Y las organizaciones sociales del mundo decían, tenemos que hacerlo nosotros porque los políticos no nos escuchan y no van a cambiar las cosas. Aquí, y era como realmente impresionante ver a tanta gente de todo el mundo en las calles manifestándose, y muy deprimente de alguna manera, porque cuando uno tiene a líderes que a uno no lo escuchan, que no hacen las cosas que el pueblo quiere y que necesita, que la humanidad necesita en este caso. Cuando pensamos en el líder mundial hoy en día como Donald Trump, ¿no? que ha sacado al ejército para proteger de no sé qué a la población, cuando
han habido crímenes organizados desde la policía, pero no es el tema, creo, tan relevante para esta discusión como un tema más político. Lo que yo sí de conocer a Paolo es que él es muy bueno para llegar a acuerdos, para invitar a un camino unido. Por lo tanto, es cierto, me pasó también con Daniela, que estuvimos juntos en el Parlamento y quedamos de tener otras reuniones para ver cómo comenzar a trabajar esto. Pero en Chile ocurrió que el día 18 de octubre, que fue el día que se llama del estallido social, o otros llaman de la Revolución de Octubre, porque tal vez no todos saben, pero en Chile hubo una gran crisis social desde el 18 de octubre hasta que comenzó el coronavirus. Hubo muchas protestas, muchas marchas, se puso en duda el sistema económico en Chile. De hecho, bueno, se quiere hacer una nueva constitución y muchas cosas. En ese periodo estábamos justo ese mismo día, 18 de octubre, hablando de educación en la naturaleza en el Parlamento. Y queríamos seguir las reuniones, pero no prosperó por este conflicto social que se tomó la agenda y se abandonó un tema tan importante que es también una solución de este conflicto social. Porque aprender a vivir y convivir con la naturaleza armónicamente, a vivir en colaboración, a aprender en armonía, a buscar el bienestar común, que es parte fundamental de esta pedagogía, por lo que he podido ver, porque si escuchamos al niño, ¿qué queremos? Su bienestar, ¿no? Queremos conocer sus intereses, queremos apoyarlo en las cosas que él o ella quiera aprender, y en ese sentido, a pesar de que ha sido muy difícil seguir el diálogo con los políticos, creemos que es importante. Creemos que es importante por lo menos intentarlo, ¿no? Y en eso, como Fundación CIFRES, vamos a seguir intentando dialogar con ellos, pero a la vez promovemos también la ejecución de estos proyectos por parte de la ciudadanía, por parte de los grupos de familias que se unen, porque ya la evidencia científica es abismante. Por lo tanto, hay que empezar a hacerlo. En el caso de Chile, que las leyes no son todas las adecuadas, bueno, creemos que hay que empezar a hacerlo, tal vez no como escuela, y puede tener otro nombre o alternativa, etc. Pero es importante también acompañar y ayudar en este proceso a las escuelas públicas, porque la mayoría de los niños y de los jóvenes están en escuelas públicas en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces es lamentablemente, desde la política también, que hay que tener una voz. Y por eso, y ahí retomo a Paolo, unidos podemos llevar esta educación viva, como aparece en pantalla, esta pedagogía de la naturaleza, centrada en el ser humano, a un buen desarrollo. Hay que hacer todos los caminos, hay que actuar, hay que seguir conversando, seguir dialogando, pero también hay que actuar y hay que comenzar a cambiar las cosas, porque la inercia es muy peligrosa, quedarse parado y ver cómo el mundo y la vida pasa y los niños no salen del aula y siguen estando en las escuelas, y lo sabemos muy bien cómo los profesores disfrutan, porque yo también he sido educador parvulario, como se dice en Chile, de educación inicial, y uno disfruta caminando afuera, yendo al río a tirar piedras con los niños, y uno dirá, bueno, ¿y cómo van a ir a tirar piedras solamente? Bueno, el tirar piedra es parte de uno de los aprendizajes motores, ¿no? Entonces hay un desarrollo físico, pero para poder verlo, uno tiene que aprender un poquito de pedagogía primero. Entonces ahí es donde tenemos que ayudar también a las familias, y vuelvo al curso que estamos mostrando ahí, hay un link, porque este curso está hecho para padres de familia, para madres, para educadores, educadoras y todos quienes quieren aprender de educación viva en la naturaleza. Pablo.
Disculpe, pero tengo una necesidad. He visto muchas preguntas acerca del curso, si se puede pagar en pesos. Y yo no sé la respuesta y puede ser una excusa para hacer conocer a toda la gente, las otras personas que están trabajando con nosotros sin mostrar su cara, como Davide, Bernardo, Manu y Sasha. Creo que Davide puede contestar a estas preguntas. Davide, ¿me escucha? Hola Pablo, Hola. para mí es imposible hablar español. Es lo mismo que lo italiano. Hay que poner una S al final de la palabra y devi mettere una S alla fine. Prova a rispondere, magari ti traduco io se ti va. Dai, ¿Es dai. posible pagar en pesos? Sì, Attraverso la carta elettronica, valuta locale si può fare pagando con carta di credito, puoi pagare, c'è PayPal, quindi paghi con la tua valuta sostanzialmente. entonces la respuesta es que es automático. Si paga con tarjeta y PayPal, que es la única manera de hacerlo, creo, en automático va a pagar con moneda local. ¿He dicho bien, Daniela? Sí, creo que sí. Y hará la reconversión automáticamente. Sí. Gracias. Perfecto. Eso le evita muchas respuestas a David, que ha estado respondiendo acá a David, Sasha y Manuela, que han estado respondiendo sus mensajes en Facebook, en el email y con su españolo itañolo. Muchas gracias. Quiero mirar la cara de Sasha y Manu, si se puede. Porque la cara hablan mucho más de las palabras, ¿eh? Manu, Sasha, Bernardo, ¿dónde están? Fueron muy tarde en Están Italia, Paolo. escondidos. Sí, están durmiendo, es posible. Muy tarde. Sí. Eso. Muchas gracias a todas las personas que han participado en el webinar. Educación en la naturaleza, un horizonte posible en América Latina. Y esperemos que sigamos en contacto, tejiendo redes y que nos veamos más a menudo, porque creo que esto va a seguir, es un comienzo, es un camino. Las personas quieren hacer un cambio. Hay que decir una cosa importante, Danielita, disculpe. ¿Sí? La pregunta de cuál es el precio, yo le he olvidado sinceramente, pero es importante saber que es un curso abierto a todos. Entonces, si tenéis dificultad en este momento, es suficiente que va a escribir un correo y puede pagar también con un abrazo para hora virtual cuando nos encontramos en vivo. Y el precio, ¿vosotros lo va a recordar? ¿Cuál es? Porque Sí, imaginamos un precio sí, lo especial está, para sí. hoy, ¿no? Imaginamos un precio especial para hoy en los próximos 3 días, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuál es el precio? Es 27 euros el curso. Ok. Para los próximos 3 días es como 27 euros Sí. y después... Claro. Y después... Y después son 48 euros. Si no me equivoco, si no las personas que están en la web. Pero puede leerlo aquí, en el campo de cambiamiento www. Hay la landing page donde vamos a explicar también los temas que vamos a tratar y ya tenemos el aula abierta, ¿no? Ahora hay muchos vídeos de diversas escuelas en la naturaleza de todo el mundo, como más de 15 vídeos. También quien va a inscribirse ahora y ingresa en el aula ya va a encontrar diversos contenidos y los bienvenidos al curso. Y próxima semana empezamos, ¿verdad? Sí.
Y la duración que nos están preguntando es del 7 de julio al 28 de julio. Y vamos a presentar diferentes módulos con los diferentes temas para aprender sobre la educación en la naturaleza. Perfecto. Yo quiero enviar un abrazo especial a los amigos de México, de Oaxaca en particular. En este momento es muy difícil para nosotros, pero en la dificultad vamos a encontrar nuevas energías, entonces vamos, pasará. Mucho ánimo. También a toda la gente que está en cuarentena. O sea, en Chile, ahora hace poco, superamos a Italia en la cantidad de infectados, un país muy chiquitito comparado con de población. Y también en Brasil está bastante mal, en Perú. Así que mucho... Sí, también, sí. También quería decir que mucha gente ha estado preguntando por la guía que comentó Matías, que está en Cifred. La pondremos en la web de Cifred y ahí la podrán descargar. Bueno, ya está, Está sí, ya sí. Sí, pero lo pondremos en la página principal, así lo pueden encontrar más fácilmente. Y que si la página no funciona, creo que ha sido gracias a que había muchas personas viéndonos y han estado diciéndose en la web, y que tengan paciencia y la van a poder encontrar. Ahí está, la van a poder encontrar. Tenemos una amiga de Oaxaca, he visto en los comentarios, Claudia Lazaro, un abrazo muy grande, estamos contigo. Puede disfrutar del curso cuando es el mejor tiempo para vosotros, no hay el mismo tiempo para todos. Los contenidos estarán allá en la aula virtual como para un año. Claro, es mejor hacerlo en menor tiempo porque la focalización es importante, pero puede hacerlo con vuestro tiempo. Es una de las virtudes del curso online, ¿no? No tenemos una hora para mirar una videolección, podemos mirarla cuando es mejor para nosotros. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo como 4 cursos online como participantes, uno con la Universidad de Villa María de Córdoba, por educación emocional, uno con Germán Doin de la educación prohibida, y tengo 4 hijos y voy a estudiar en la noche. Esto es en mi tiempo ahora, y puede hacer lo mismo vosotros. Y lo hacemos un poquito en español y un poquito en italiano, porque te preguntaron en qué idioma, no italiano, italiano. Y portoñolo pronto también, ¿no? Claro, vamos a hablar todos los idiomas. Sí. Para decir algo del curso también que tal vez no se entendió, que uno puede, como es virtual, uno puede ingresar cuando quiera a la web y ver los cursos porque son grabados, y va a ir, además del material audiovisual donde se explica una materia o hay una lección, también va a ir un documento, un texto, otro vídeo de algún experto que hable un tema, y estos temas se van después comentando en el grupo online, en el aula virtual, que puede ser a través del grupo de Facebook, por ejemplo. Y ahí habrá entonces la posibilidad de conversar estos temas, ir profundizando, y lo que hablábamos hace un momento, crear una red de trabajo, apoyarnos mutuamente para poder avanzar en la educación en la naturaleza. ¿Sí? Entonces el horario es independiente, cada uno puede ingresar cuando lo necesite, cuando tenga el tiempo. Sí. Podemos decir que hay un certificado final de participación y también que hay tarea que haremos juntos para daros una idea. Ahora en el curso en Italia de Educación Emocional, con todos los participantes estamos escribiendo un libro de historia para los niños con tema las emociones, y cada participante va a escribir sus historias, y hemos hecho un libro
en modalidad online que estamos difundiendo gratuitamente para todas las familias y los niños de Italia, ¿no? Y esta es lo que se llama aprendimiento y servicio, una estrategia de trabajo, que es un trabajo junto, que tiene un sentido y tiene un valor social. Y no sé lo que haremos en este curso, porque tenemos que escuchar vosotros también, pero seguro que haremos tarea juntos, ¿no? No se puede aprender si se escucha solo, ¿eh? Es imposible. Gracias. El mejor aprendizaje siempre con otros, dialogando, siendo... ¿ah? Como decía el neurocientífico chino Confucio, En México usan mucho el trabajo de pares, donde uno tiene un tutor, el niño, un niño le enseña a otro y después otro le enseña a otro, porque eso también, cuando uno enseña es cuando realmente demuestra que aprendió, ¿no? claro. Uno pone en práctica lo aprendido. Entonces, es una metodología muy bonita que también se está implementando en otros países, que nació en México. Sí, sí, puedo confirmar que es valiosa, la aplicamos también en Italia. En inglés se dice peer education y también otra manera que se llama flipped classroom, como clases, Dada vuelta. ok, donde son los niños a hacer la lección a los otros niños y a los maestros también. Es maravilloso. Oye, y recuerdo ahora, hablando de eso, de cómo en el jardín de infancia, a veces uno estaba jugando con el niño o una niña y venía y te decía algo, y es como ese momento de asombro para uno, de escuchar al niño y qué estoy aprendiendo yo, ¿no? Porque lamentablemente somos condicionados para no escucharlo y no tomarlo en serio. Pero cuando uno trabaja con ellos y puede estar a su altura y de repente los escucha, es maravilloso el saber que te están escuchando, tú escucharlo a él. Sí. Qué diferente la escuela donde se escucha a los niños de la donde se escucha al profesor o a la profesora. Claro. Así es. Fernanda Bueno, va a confirmar. con esta reflexión y estas frases, creo que hay que despedirse, que Paolo ya es tarde en Italia, creo que tienes que descansar. Maestro, muy Y bueno. acá nosotros en Chile. Muchas gracias a todas las personas por su interés, por todo lo que nos han demostrado en el chat y las ganas de querer cambiar y de ver a los niños, de escucharlos y a la naturaleza. Gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Estamos hablando. Y ojalá que nos veamos pronto. Sí. Gracias a usted.